Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy tenemos una pregunta interesante relacionada con el tema de la Trinidad o la Deidad. Dice la pregunta: ¿podemos llamar Dios al Espíritu Santo? Así que vamos a estar tratando acerca de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía en referencia a la deidad del Espíritu Santo. Sin más, vamos directos a la evidencia. Vamos a partir de 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Allí dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y bien, lo significativo de esta cita, y usted puede terminar de leerla para ahorrarnos un poco de tiempo, es que el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña, lo que significa que estudia a profundidad los detalles más escondidos allí en ese misterio. Así que estudia, escudriña hasta lo más profundo en la mente de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, si es inferior a Dios o de menor, tiene una mente mucho menos capaz que la mente de Dios, pues no tendría facultad para entender o profundizar o escudriñar, como dice este texto, aún lo profundo de Dios. Nadie menos de naturaleza inferior a la misma naturaleza y esencia de Dios podría escudriñar pues lo profundo de la mente de Dios. Esto es un texto evidente. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 leemos también: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, aquí la parte significativa a señalar es que dice textualmente que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, si usted compara este texto con 1 Corintios 3, los versículos 16 y 17, el mismo, que es un texto paralelo, podríamos decir, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mientras que en 1 Corintios 6 se dice que somos el templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 3 se dice que somos el templo de Dios. Así que lo equivalente, ser el templo del Espíritu Santo, es lo mismo o lo equivalente a ser el templo de Dios, lo que demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Algo similar sucede en 1 Corintios 12, cuando leemos el versículo 11, leemos allí que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, las hace el Espíritu Santo. Pero cuando leemos el versículo 28, dice que fue Dios el que hizo estas cosas. O sea, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta. Así que la pregunta sería: ¿quién lo hizo por fin? ¿Lo hizo el Espíritu Santo o lo hizo Dios? Así que la conclusión lógica es evidente: lo hizo la misma persona, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo. Aquí se demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es lo mismo que hace Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Otro texto evidente en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5, quizás este sea el más conocido. Allí se habla de Ananías y Zafira, que mintieron a Dios, mintieron específicamente al Espíritu Santo. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, lo que demuestra sin discusión alguna que el Espíritu Santo está en la categoría, está en la esencia y naturaleza de Dios. El Espíritu Santo es Dios. De lo contrario, no tendría sentido este texto al decir que al mentir al Espíritu Santo, pues le mintieron al mismo Dios. Ahora hablemos un poco acerca de la eternidad del Espíritu Santo.
Si vamos allí a Hebreos capítulo 9, versículo 14, ahí dice enfáticamente que el Espíritu Santo es eterno. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así que está aprobada ahí la eternidad del Espíritu Santo. En cuanto a la omnipresencia del Espíritu Santo, bastaría con leer el Salmo 139, versículos 7 hasta el 10, y dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Así, a donde quiera que vayamos, allí el Espíritu Santo va a tener conocimiento de nosotros, Él va a estar allí. Ahora, un texto que, aunque no es un poco menos directo en este sentido, es Juan 14, versículo 7. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este texto, sin lugar a duda, demuestra que el Espíritu Santo pues es omnipresente, porque de otra manera no podría estar en vosotros, hablando de la iglesia, y la iglesia está dispersa por todo el mundo, está en varias partes al mismo tiempo, así que el Espíritu Santo tiene que ser omnipresente para estar en cada uno de nosotros. En cuanto a la omnisciencia, el primer texto que leíamos en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 dice que el Espíritu Santo escudriña todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que escudriñar lo profundo de Dios, la mente de Dios, es lo más grande que puede hacer el Espíritu Santo, pero anteriormente dice que todo lo escudriña, así que tiene conocimiento sobre todo lo que pasa en el universo, incluso lo que está en lo profundo de la mente de Dios, así que Él lo sabe todo. Isaías 40, versículos 13 y 14 es un texto bastante revelador. Dice, plantea una pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto demuestra que el Espíritu Santo de Jehová pues se la sabe toda. Él no tiene que aprender nada. Él es omnisciente. No hay nada que Él no sepa. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Así que el Espíritu Santo evidentemente es omnisciente. En cuanto a la omnipotencia, si leemos cuidadosamente Lucas capítulo 1 versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre María, es la persona del Espíritu Santo quien obró este milagro. Es lo equivalente a decir que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Espíritu Santo le acompaña el poder del Altísimo. Así que este es el poder de la omnipotencia, el poder de la deidad. ¿Qué tal acerca de ser el creador y el autor de la vida? Cuando vamos a Génesis capítulo 1 versículo 2, desde que comenzamos a leer la Biblia podemos encontrar que el Espíritu Santo tuvo una función activa, estaba allí presente en la semana de la creación. Si vamos a Job 33, versículo 4, dice que el Espíritu de Dios me hizo, así que lo equivalente sería que el Espíritu Santo me creó. El Salmo 104, versículo 30, dice que Dios envía su Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que el Espíritu Santo es presentado en la Biblia como creador, es co-creador junto con el Padre y el Hijo. En el Salmo 139, versículos 7 al 13, donde se habla acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, al finalizar, en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que el Espíritu Santo evidentemente es creador, según como se presentan las evidencias bíblicas. En cuanto a ser redentor y salvador, si leemos cuidadosamente Tito capítulo 3 versículos 4 al 7, allí se habla el Espíritu Santo como quien tiene una participación importantísima en el lavamiento de la regeneración y por la salvación en el Espíritu Santo. Así que ese es el método que Dios usó para salvarnos. O sea, Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que nadie podría negar que el Espíritu Santo tiene una parte importante en la redención y la salvación. Queda también evidente en la declaración de Cristo cuando Él dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, la que está escrita en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, se señala pues
allí también al Espíritu Santo como obrando parte en la obra de salvación. Dice que fuimos escogidos desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. Así que sin esa santificación del Espíritu Santo, pues nadie sería salvo. También hay otra tarea en la Biblia que se señala en cuanto al Espíritu Santo que demuestra evidentemente que Él es un ser divino, que es Dios. Cuando leemos Romanos 8:11, se señala al Espíritu Santo como siendo quien resucita a Cristo. Y también en 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo fue vivificado por el Espíritu Santo. Recomiendo leer la Reina Valera Gómez en este sentido, ya que la Reina Valera del 60 no lo deja muy claro. Así que el Espíritu Santo tuvo una parte importante allí en la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué tal acerca de la pregunta de si es el Espíritu Santo Jehová Dios? ¿Es Jehová Dios el Espíritu Santo? O sea, Jehová también es el Espíritu Santo. Si usted lee la historia del Éxodo 17, versículos 2 hasta el 7, allí se relata una historia muy significativa acerca de un altercado que tuvo el pueblo con Moisés. Y cuando lees toda la historia vas a encontrar que fue que tentaron a Jehová. Entonces clamó Moisés a Jehová. Jehová dijo a Moisés. Él termina diciendo, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así que la cuestión fue con Jehová. Ahora, si vamos al Salmo 95, versículos 7 al 11, allí se nos relata una vez más esta historia y dice, como en Meriba, este fue el lugar como se llamó, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aquí está hablando Dios. Y termina diciendo, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así que fue Jehová Dios el que pronunció estas cosas. Ahora, lo significativo es que cuando vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, encontramos lo siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Está hablando de sí mismo, me probaron a mí. Y es el Espíritu Santo, según el escritor de Hebreos, quien dijo estas cosas. Ahora, cuando vamos al Salmo 95 y cuando vamos a la historia original del Éxodo 17, encontramos que fue Jehová, fue Dios quien estaba detrás de todo esto. El escritor de Hebreos llama a ese Jehová y a ese Dios lo llama el Espíritu Santo. Reconoce que fue el Espíritu Santo quien habló. Algo similar sucede en la historia de Isaías, cuando él tiene una visión de la gloria de Jehová en Isaías capítulo 6. Sin embargo, en el versículo 8, a partir del versículo 8 hasta el 10, habla una persona que representa a la deidad allí presente. Dice, después oí la voz del Señor. A esta persona se le llama el Señor. Y esta persona dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por supuesto, habla en plural, allí están presentes las tres personas de la deidad. Dice, ¿quién irá por nosotros? Y ustedes pueden leer a continuación lo que dice, pero cuando vamos a Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27, encontramos allí que Pablo reconoce a es la voz del Señor quien habló, que sabemos por supuesto que es un representante de la deidad, es Dios mismo, es Jehová Dios. Fue esa voz la que escuchó Isaías en el capítulo 16. Dice Pablo que fue el Espíritu Santo en Hechos 28, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Así que la voz que escuchó Isaías en el versículo 8 de Isaías 6 fue la voz del Espíritu Santo, según lo que enseña Pablo. Y está claro que el Espíritu Santo entonces tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios. Otra experiencia es la de Jeremías en Jeremías 31. En Jeremías 31 ahí encontramos la promesa del nuevo pacto que se le da al profeta. Ahora, si algo nos queda claro al leer en los versículos 31 hasta el 34, que es Jehová Dios el que hace este nuevo pacto. Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Se puede leer eso por donde quiera. Yo seré a ellos por Dios. Así que es Dios quien está detrás de eso. Conoce a Jehová, dice Jehová. Aquí usted puede leer en la pantalla, yo se los resalté.
en letra mayúscula. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 10 encontramos que este Jehová que habló a Jeremías, este Dios que se presentó a Jeremías como quien haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, dice el escritor de Hebreos que fue el Espíritu Santo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que al hacer esta comparación, encontramos que los escritores del Nuevo Testamento entendían que el Espíritu Santo pues es Dios, es el Dios que le habló a Jeremías acerca del nuevo pacto, es Jehová Dios, es el mismo Dios que escuchó Isaías en la visión de la gloria de Jehová, y fue el mismo Dios que fue Jehová Dios, que fue tentado en el día de la provocación, el día de Masa en Meriba, en el desierto. Así que estas evidencias prueban sin lugar a duda que el Espíritu Santo pues es Dios. Ahora, si usted lee Isaías 63 versículos 10 al 14, va a encontrar allí que el Espíritu Santo estuvo presente en toda la historia del Éxodo. Dice allí: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Así que el Espíritu Santo sí estuvo allí presente en toda la historia del Éxodo, donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, y termina diciendo: el Espíritu de Jehová los pastoreó. Fue él quien guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Ahora, si leemos Deuteronomio 32 versículo 12, dice algo insignificativo. Dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y aquí es donde empiezan los dilemas teológicos. Pero cuando nosotros entendemos que Jehová Dios es el nombre que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso cuando leemos la fórmula bautismal en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encontramos que se usa un término singular. Dice: bautizándolos en el nombre, no en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que ellos tienen un solo nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es Jehová. Por eso Jehová solo le guió. Jehová es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y con él no hubo Dios extraño. Allí estuvo Cristo, allí estuvo el Padre, allí estuvo el Espíritu Santo. Ahora, para finalizar este estudio, quiero dejar algunas citas del Espíritu de Profecía que sin lugar a dudas nos deja claro que ella creía que el Espíritu Santo era Dios. En Testimonios para los Ministros, página 404, párrafo 2, dice allí: ella habla de Dios, el Espíritu Eterno. Si vamos a la revista Señales de los Tiempos, 3 de octubre de 1892, ella se refiere al Espíritu. Siendo Dios, conoce la mente de Dios, y de hecho está citando uno de los textos bíblicos que nosotros usamos en este estudio, el de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, donde se dice que el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios. Así que él, siendo Dios, puede conocer la mente de Dios. Así que ella habla de Dios, el Espíritu Eterno, habla del Espíritu siendo Dios, y lo denomina la tercera persona de la deidad. La deidad es el atributo y la esencia del ser divino, que es Dios. Así que si el Espíritu Santo es la tercera persona en la deidad, eso indica que hay una segunda y una primera persona, el Padre y el Hijo. Y si el Espíritu Santo es la tercera persona en la deidad, eso significa que Él es Dios. Y dice que viene en la plenitud, o sea, en todo el poder divino. Hay quienes consideran que solo el Padre es la plenitud del poder divino, pero esto es falso. El Espíritu Santo también viene en la plenitud del poder divino, y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así que el Espíritu Santo es tan Dios y tan divino como lo es Cristo y como lo es el Padre. Hay muchas citas, si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, donde la hermana White reconoció que el Espíritu Santo era la tercera persona en la deidad de la deidad, y que vendría con todo el poder divino, con toda la plenitud de la deidad. En manuscrito 66 de 1899, ella lo reconoció como el Señor Dios, nuestro guardián y ayudante. Y para terminar, cuando leemos el manuscrito 20 de 1906, algo que nos deja claro allí la hermana White es que el Espíritu Santo es una persona divina. Él es una persona
tiene su propia personalidad, pero también es una persona divina, así como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Son tres personas divinas, tres personas en la deidad. Y el Espíritu Santo, por supuesto, no solo por lo que dice la Biblia, también por lo que dice el Espíritu de profecía, sí podemos llamarle Dios, porque así lo hicieron los escritores bíblicos, así lo hicieron los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, y así lo hizo la hermana White. Ella lo llamó Dios. Dios, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, siendo Dios, conoce la mente de Dios, es la tercera persona de la deidad o divinidad que viene con la plenitud del poder divino y debe ser una persona divina. Que Dios te bendiga.